esta, esta solemnidad, la solemnidad de la Trinidad. Comentábamos que con Pentecostés termina el tiempo fuerte, mistagógico de la Cuaresma y Pascua, con este envío fuerte del Espíritu Santo que nos va a acompañar, desde luego también con la ascensión del Señor y aquel mensaje de los ángeles subrayando que Él, como nos recuerda también el Evangelio de Mateo, estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y por eso la solemnidad de la Trinidad pareciera que está después de todo este tiempo fuerte. Ya hoy y a lo largo de toda esta última semana estamos en el tiempo ordinario, el tiempo más largo y duradero del año litúrgico, pero lo que quiere subrayar es que este Dios, comunidad de amor, está presente en la historia, en todo momento, a cada momento. Y ese es el sentido de que esta fiesta esté inserta en el tiempo ordinario, ¿no? La Trinidad, el Dios que ha sido, es y será el Dios del amor, de la comunidad de amor en la eternidad, es nuestra meta y la empezamos a experimentar, a pregustar a lo largo de nuestra vida en el itinerario de plenitud al que Dios nos invita. Nos quedamos con esta frase tomada de la lectura del Evangelio de hoy. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu de la verdad los irá guiando a la verdad plena. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Proverbios. Es un fragmento de lo que se conoce como himno a la sabiduría, inserto en este libro de los Proverbios. Es parte de la literatura sapiencial. Ya sabemos que el Antiguo Testamento tiene básicamente, algunos dicen 3 o 4 pilares o elementos importantes: la ley, la Torá, los profetas, que Dios manda para interpretar correctamente la Torá cuando hace falta, cuando se desvían de entenderlo. Entonces, ley, Torá, profetas, los libros históricos que transmiten la historia del pueblo de Israel, cómo se fue consolidando, sobre todo las enseñanzas de este itinerario acompañados por Dios, y finalmente están los libros sapienciales. Como les pongo aquí, se trata de textos que enseñan el arte del buen vivir. Colecciones de máximas, de proverbios, de consejos, frases, de sabiduría aplicables a la vida concreta. En particular, este texto de hoy, tomado del himno a la sabiduría, que es más largo que la lectura de este domingo, nos presenta la personificación de uno de los atributos tradicionales de Dios. Dios es sabio, la sabiduría divina se presenta en este himno en primera persona, como un yo que está hablando, está describiendo que su misión es ser la dadora del sentido común, de la capacidad de entender el mundo, las circunstancias y la mejor manera de vivirlas. Se presenta también con la autoridad divina para aconsejar a quienes la escuchan y hacen caso, para entonces así poder actuar con realismo y acierto. Bajo su guía cotidiana, el ser humano da pasos seguros hacia la felicidad plena que le corresponde. Ignorar los consejos de la sabiduría termina conduciéndonos a la muerte. La tradición cristiana ha visto en este escrito una referencia tanto al Señor Jesús, que también la Iglesia aclama como el arquitecto de la creación, por quien todo fue hecho, nos dice el credo de Nicea. Y también a veces se le asigna este papel de la sabiduría al Espíritu Santo en cuanto dinamismo creativo y renovador, el que nos guía. De ahí que se haya incluido esta lectura hoy, fiesta de la Trinidad. Nos quedamos con una frase que la sabiduría manifiesta, quedó establecida desde la eternidad, es decir, es coeterna con el Padre, con Dios. El salmo del día de hoy, el Salmo 8,
Es un cántico a la sabiduría creadora de Dios y en particular a su bondad hacia los seres humanos. Empieza constatando la grandeza de todo lo creado, la perfección, la armonía de toda la creación de Dios. Y después se asombra ante la solicitud, el cariño, cercanía de este creador por el ser humano, tan pequeño, tan aparentemente insignificante. Nos dice el Salmo que, sin embargo, Dios lo ha puesto prácticamente a la altura de los ángeles y utiliza esta frase, coronándolo de gloria y dignidad. La creación finalmente está para ayudarnos en el camino hacia la vida plena. Nos quedamos con esta estrofa muy bella del propio Salmo. Qué admirable es tu nombre, Señor, por toda la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya hemos dicho en otras ocasiones, pero no está de más recordar que es un resumen de la doctrina de Pablo, realizado para presentarse a esta comunidad que no fue fundada por él. Por eso algunos autores dicen que la carta a los romanos es como si fuera el Evangelio según Pablo. Los primeros capítulos de esta carta, entre los cuales está la lectura de hoy, capítulo 5, presentan cómo la humanidad, los dos grandes estamentos que conocía y que manejaba Pablo en su visión del mundo, tanto los judíos como los no judíos, los grecorromanos, los paganos, toda la humanidad estaba apartada del camino de dignidad para el que Dios nos creó. La lectura de hoy explicita que es la fe, la confianza en el Señor Jesucristo lo que nos justifica. Recordemos que la visión cristiana evangélica de la justificación no es una varita mágica o una especie de dictamen jurídico, ya estás justificado, no. La justificación que Dios hace en nosotros es irnos ajustando, irnos llevando a hacer justamente lo que estamos llamados a hacer, a asumir nuestra dignidad de imagen de Dios a través de relaciones de amor compartida. Entonces, la fe en el Señor Jesús, nuestro camino de encuentro con el amor infinito del Padre, es lo que nos va justificando. El Señor Jesús es nuestra entrada al mundo de la gracia, dice Pablo. Y yo creo, como decía al inicio de la Eucaristía, este es el centro de las lecturas de hoy, el mundo de la gracia. El amor se da en el mundo de la gracia. Lo vamos a explicar con un poco más de detalle en la homilía. Gracias a eso, gracias a que el Señor nos introduce en el mundo de la gracia, podemos tener la esperanza de llegar a participar de la gloria, recordando que gloria etimológicamente significa presencia, llegar a participar de la presencia de Dios. La pedagogía de Dios es sabia por encima de nuestras propias perspectivas. Incluso los padecimientos, nos dice Pablo, nos capacitan para aprender a amar a la manera de Dios. Es a través del amor que entramos en el misterio de Dios, entramos en la eternidad. Y esta frase que también se utiliza en la liturgia tomada de esta carta, pero que transmite el misterio que estamos celebrando, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La lectura del Evangelio de hoy está tomada de San Juan, este espíritu que nos va guiando hacia la verdad plena. Es parte del discurso del Señor Jesús a sus discípulos después de la última cena, capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Los discípulos están tristes porque Jesús les ha anunciado su partida inminente de una manera muy bonita, y les invito a ustedes que la perciban, la sientan. Se capta este dolor en el corazón de los discípulos ante la inminente ausencia de Jesús. Hasta una sensación de abandono, nos deja solos. En esas circunstancias el Señor les promete el Espíritu que les capacitará para mantener un vínculo con Él. Un vínculo que nada podrá romper, ni siquiera las persecuciones y dificultades.
Este espíritu es el espíritu de la verdad que llevará a los discípulos y a toda la iglesia, a nosotros y nosotras mismas, en el camino hacia la verdad plena. Lo que Jesús podía transmitirles en las circunstancias de su encarnación ya alcanzó su plenitud. Sin embargo, los discípulos todavía no pueden comprender esta plenitud. Ese será el trabajo y el dinamismo que el Espíritu imprimirá en sus vidas, particularmente en su conciencia. Hará falta tiempo y esta conducción del Espíritu para ir comprendiendo la profundidad del amor de Cristo por nosotros, de la naturaleza de Dios. Las palabras del Señor que escucharemos tienen un profundo sentido trinitario. El Espíritu comunica lo que Jesús le transmite. Literalmente dice, el Espíritu me glorificará. Volvemos al sentido etimológico de gloria. El Espíritu me hará presente plenamente a ustedes, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Dinamismo interno de la Trinidad es amor donado. Finalmente pone al Padre como la fuente de ese dinamismo creativo basado en el amor como don de sí, con estas frases. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que el Espíritu tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. En este tiempo del actuar del Espíritu, vamos conociendo al Señor Jesús porque nos hace partícipes de su propia vida, nos introduce en su vida. Él es la única y definitiva verdad que ha comunicado el Padre. El Espíritu opera en cada persona el misterio don de la comunión. Y esta frase que nos apunta a el itinerario, el camino a una cada vez mayor comprensión y comunión con Dios. Aún tengo muchas cosas que comunicarles, pero todavía no las pueden comprender. Que estos puntos nos ayuden a acoger en el corazón la palabra viva de Dios. Les comentaba al inicio de nuestra celebración que para mí es muy importante en esta fiesta de la Trinidad que hemos definido como lo es, la fiesta del Dios que es comunidad de amor. Los cristianos no creemos en un Dios que es una soledad volcada sobre sí misma, sino creemos que esta comunidad de amor es tan profunda y tan profundo el vínculo que se tienen estas tres personas trinitarias que en el fondo se viven como una, sin división, nada les divide, pero sin confusión, no están confundidas. Desde lo más profundo de su identidad, se entregan en relaciones de amor mutuo, entregan lo que son y a su vez acogen la donación de las otras personas trinitarias y en ese dinamismo se va consolidando no solamente la identidad de cada una, sino la identidad de esta naturaleza divina, de este Dios. Nosotros somos imagen de ese Dios. Volviendo a la tradición cristiana, lo que se ha revelado por el Espíritu Santo a lo largo de la historia de nuestra fe, en particular el misterio trinitario, como lo hemos ido profundizando a lo largo de los siglos y lo seguimos profundizando, porque hay muchos elementos que, como nos dice la propia lectura del Evangelio, todavía no terminamos de aprender. Vamos dando pasos, desde luego, vamos madurando como humanidad, desde luego, pero aún nos falta seguir profundizando en este misterio del amor divino, en esta naturaleza del Dios en el que creemos. Les comentaba que este dinamismo al que Dios nos invita, o sea, nosotros tenemos la capacidad de experimentar, de entrar en una relación podemos decir, análoga a la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la medida en que nos unimos al cuerpo de Cristo, que es imagen creada del Dios increado.
Y Cristo, como hemos dicho varias veces, es el puente que nos enseña en un lenguaje humano el camino para entrar a esta realidad divina, a través de su vida, a través de sus enseñanzas, pero sobre todo a través de cómo esa vida y enseñanzas encarnan en tu corazón y en tu conciencia, en la mía y en la de todas y todos, el Señor nos va llevando en este camino hacia la vocación que Dios tiene para nosotros. Poder existir así en una unión tan profunda, donde no haya ninguna división, pero tampoco confusión, implica que seamos personas, que seamos sujetos, no objetos. Los objetos normalmente no pueden ocupar un mismo lugar, no se pueden unir sin desaparecer, sin perder su identidad. No así la relación de sujetos. Nosotros somos personas creadas a imagen de las personas increadas de la Trinidad para ir creciendo en conciencia. Hubo un tiempo en el que nuestra conciencia no existía. Esta manera de estar presente a sí mismo, de entenderse a sí misma, de interactuar, de existir, de ser, ¿no? Tenemos una vida para aprender, para movernos en este itinerario, para llegar a ser a plenitud esta imagen divina a través de lo que hemos dicho en varias ocasiones, nuestra semejanza. ¿Cómo se va convirtiendo la imagen que es posibilidad en semejanza que es realidad? Pues dejándonos conducir por el Espíritu. Vamos entendiendo el misterio. Nos dice el texto de la carta a los Romanos que Cristo nos introduce en el mundo de la gracia. En ese mundo de la gracia, cuando entramos en él, cuando vamos siendo sanados por Cristo como gracia, como don, de veras, hermanos y hermanas, empezamos a ver las cosas de una forma distinta. Es como si te quitaran un filtro, unos lentes y te pusieran otros, ¿no? Pablo, en otra de sus grandes contribuciones a la intuición cristiana, y no es porque lo haya inventado, eso lo experimentaban todos los cristianos, tan es así que eran parte de la liturgia de la iglesia, una liturgia que no inventó Pablo, la toma y la pone en sus cartas, el saludo que les di al inicio de nuestra Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Ya les he comentado varias veces que ese es el camino de salvación cristiano. Acoger a Cristo, comunicación, palabra, presencia, donativo de Dios, entrega de Dios en tu vida, acogerlo gratis. Esta gratuidad es fundamental para llegar a la dimensión de Dios. Nosotros nos hemos ido construyendo, hemos ido creciendo, nos hemos ido consolidando también en nuestra identidad, muchas veces, la gran mayoría de las veces, a través de nuestro esfuerzo. Y creemos que el mundo es así, que para ser, para crecer, para alcanzar la plenitud, tengo que pagar algo, tengo que esforzarme, tengo que hacer méritos. El mundo de Dios no es así. En la vida del ser humano hay un momento en donde para que se consolide, para que tenga suficiente fuerza de voluntad, etcétera, es importante que ejercite esta capacidad proactiva, organizativa, que se esfuerce, que trabaje, que se vaya consolidando hasta cierto punto en su identidad. Pero eso es solo la preparación. Llega el momento en que, como nos explicaba Pablo, es fundamental que con lo que llevemos hecho, lo que hayamos concretado, lo que tengamos en nuestras manos, lo que sea nuestra realidad, nos entreguemos en las manos de Cristo. Me pongo, Señor, en tus manos, así como estoy. Confío en ti. Acojo el regalo de vida plena que ahora
me quieres dar? Y ese es el inicio de esa invitación trinitaria del final de la segunda carta de Pablo a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios como don, Dios que entrega su vida por amor a ti. Como nos lo recuerda de manera tan bella el Salmo, ¿verdad? Nos ponemos a ver la grandeza del universo desde la absoluta certeza y muchas veces experiencia de que Dios es inclusive más grande que eso tan absolutamente incomprensible para nuestra mente y sobre todo para la manera como manejamos proporciones. Y al mismo tiempo de que captamos esta absoluta grandeza de todo lo que Dios hace y del hacedor de lo que tenemos capacidad de entrever a través de nuestra ciencia y conocimiento, cómo ese hacedor de todo lo que existe, este arquitecto de la realidad del mundo, del universo, quiere entablar una relación de intimidad, de tú a tú, de comunión, de cercanía con cada una y cada uno de nosotros. Ese acercarse de Dios a nosotros, hermano, hermana, es gratis. No tienes que hacer un esfuerzo, no tienes que pagar. Mientras piensas o pienses que tienes que seguirle pagando a Dios para que te tome en cuenta, para que te perdone, para que te salve, no vas a entrar en esta dimensión del Dios trinitario. El Espíritu aparece de alguna manera en la carta de Pablo a los romanos y también en la lectura del Evangelio. Este Espíritu, este amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es la luz que nos va conduciendo, que nos va llevando a esta vida de plenitud. Es que nos va ayudando a soltar, nos va ayudando a acoger el amor gratuito de Dios. En la oración contemplativa todos los días hacemos eso. Vamos a dejarnos amar gratuitamente por Dios, a ponernos como estamos, como vivimos en nuestro entorno, con nuestras ocupaciones, preocupaciones, fragilidades, pecados, etcétera, en sus manos. Y nos sorprendemos de que aquel creador de todo lo que existe tiene, como nos recordaba el final de la primera lectura, un gusto y un placer especial por esa relación de amor interpersonal con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Sigamos celebrando esta fiesta de la Trinidad, esta fiesta del amor. Que así sea. En esta fiesta de la Trinidad le agradecemos al Señor el don de la vida, le agradecemos también cómo nos va conduciendo a través de su Espíritu en el amor de Cristo a lo largo del itinerario de hacernos conscientes y finalmente le pedimos la gracia de que cada día podamos vivir más en su mundo, en el mundo del amor gratuito, en el mundo de la gratuidad. En esta semana les invito a dos ejercicios. Uno, en nuestro tiempo de oración con el Señor, el tiempo de silencio, que cada una y cada uno le queramos dar al Señor en cada día, hacer este ejercicio de confianza, ponernos en sus manos, total y absolutamente. ¿Cómo estamos? Abandonar toda pretensión de mérito, de querer, pues no sé, convencer a Dios de que vale la pena que nos ame y nos siga sosteniendo. Y así, en el silencio de la entrega, en la convicción de que estamos en sus manos, empezar a percibir ese amor gratuito de Dios. Es parte del camino espiritual y es lo que el Espíritu va haciendo en nuestros corazones. Entonces, un ratito cada día para confiarnos totalmente en las manos del Señor y del Espíritu para que nos vayan conduciendo a lo largo de nuestro día. Y el segundo ejercicio que nos puede ayudar a preparar nuestro
examen, nuestra revisión del día, cómo terminamos nuestra cotidianidad, ver qué tan atentos, atentas estuvimos a tantas cosas gratis, bellas que nos rodean. El mundo en el que estamos, nuestros hermanos y hermanas, la naturaleza, todo lo que ha salido de la mano de Dios. Percibe esa gratuidad. Cuando contemples esa belleza, que te quede claro, que me quede claro, que el Espíritu nos permita entender que es gratis. Es un acto de amor, de entrega. Es Dios amándonos, sosteniéndonos, embelleciendo la vida para ti y para mí. Que así sea, que tengan un buen día y que Dios les bendiga.